Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Absalom Montoya, soy cirujano oncólogo. Y bueno, aquellos que ven por primera vez el video, les invito a suscribirse, que es muy importante la información en relación a la prevención y sobre todo al tratamiento en etapas iniciales sobre esta enfermedad que es el cáncer. Asimismo también a los que nos siguen, los continuadores, les invito a darle like. También compartan la información, den sus sugerencias, que es sumamente importante porque este contenido es valioso para todos los pacientes y también para la comunidad en general en la lucha contra la enfermedad, el cáncer. Muy bien, en esta oportunidad vamos a tratar un tema sumamente importante que es el cáncer de laringe. La voz es más que sonido, es identidad, es comunicación, es vida. Cuidarla y protegerla es también cuidar nuestra esperanza. Es un tema que no solo toca el cuerpo, sino también toca la identidad y el alma. Es cáncer de laringe. Muy bien, dicho esto, siempre teniendo el formato del programa, tenemos que ver por qué nos interesa tanto esto y qué es lo que buscamos, digamos así. Para eso tenemos que centrarnos en las estadísticas. Muy bien, a nivel mundial se diagnostican alrededor de 180,000 nuevos casos al año y tiene una mortalidad dependiendo del estadio clínico o dependiendo de cómo se encuentra la enfermedad al momento del diagnóstico. Entonces, para eso es muy importante considerar ciertos detalles. En nuestro país no es tan frecuente, pero existen estos casos y lastimosamente nuestra realidad sí lo conlleva a darles la importancia porque la mayoría de casos se van a diagnosticar en estadios avanzados y lo vamos a ver el porqué en el desarrollo del programa. Bien, ahora vamos a ubicarnos en el contexto y hablar un poquito de la anatomía. ¿Qué es la laringe y para qué sirve? La laringe es un órgano, le conocemos como la caja de la voz, que está en la parte del cuello. Pertenece al cuello, está entre la orofaringe, que es de la boca, y la tráquea, que es la continuación del árbol respiratorio. Entonces, la laringe mide alrededor entre 10 a 15 centímetros de largo y tiene un diámetro entre 2 y 2.5 centímetros. Muy bien, también considerar como partes de la laringe tenemos la laringe, que es en la parte superior, que es la supraglotis, ¿no? Que va a tener una estructura muy importante, que es la epiglotis, la que va a tapar, digamos así, el ingreso del tracto respiratorio, favoreciendo, número uno, a más o menos regular la cantidad de aire. Y lo más importante es en el tema de la deglución, para uno poder comer, para que la comida o los líquidos no vayan al árbol respiratorio, sino vayan hacia el tracto digestivo que inicia con el esófago. Entonces es la supraglotis. Luego tenemos la glotis. La glotis es como una cajita que es sumamente valioso porque en ese espacio están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son aquellas que vibran para generar el sonido, o sea, la voz, que lo vamos a ver. Y por otro lado también está la infraglotis, que ya se continúa con la tráquea. Van a ver que estos espacios que estamos considerando tienen una trascendencia fundamental en cuanto al origen de la enfermedad y a los tratamientos, cómo lo vamos a hacer. Este tubo, digamos, la tráquea, está conformado por cartílagos, tiene además músculos, tiene además membranas y tiene pliegues mucosos, sobre todo las cuerdas vocales. Participan activamente ¿en qué? Lo hemos dicho al inicio, en la fonación, o sea, en la voz, protegen la vía aérea y también el paso del aire. Asimismo, decirles que cuando el aire sale del pulmón es que estas cuerdas vocales vibran y se produce el sonido,
que lo hemos dicho. Muy bien, dicho esto, nos ubicamos en el contexto y ahora vamos a ver ya, desarrollando el tema, cuáles son los factores de riesgo. ¿Quién nos lleva a desarrollar un cáncer de laringe? En primer lugar, el factor principal, el gold standard documentado, es el tabaquismo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy bien presente. El tabaco es causa casi todas las enfermedades, no solamente el cáncer, sino otras también dentro del degenerativo. Y el tabaco se potencia con el consumo del alcohol. Miren qué importante. Se potencia con el consumo de alcohol. Nosotros decimos sinergismo. Asimismo, también el otro de los factores es la infección por el virus del VIH, sobre todo el virus del papiloma humano, el virus 16, que se contagia de piel a piel, de mucosa a mucosa. La literatura lo describe como el beso profundo, ¿no? Es el contacto en el beso profundo, eso lo dice la literatura. Nosotros ese término casi no lo empleamos, por supuesto, y también se contagia con la actividad sexual, ¿no? Si desean más información, en los comentarios les podemos decir cómo es la génesis en ese aspecto, puesto que hay que ser muy particulares, digamos así, en cuanto a la información vertida. Asimismo, también un factor de riesgo es la exposición a factores ocupacionales como el asbesto, como los vapores de ácido sulfúrico, el sílice y algunos hidrocarburos aromáticos. Hay una particularidad también que está descrito en la literatura, lo hemos dicho cuando evaluamos o cuando hablamos sobre el cáncer de esófago, que es el reflujo gastroesofágico, ¿no? Genera una inflamación crónica del esófago, lo hemos dicho, y circunstancialmente también puede generar esta transformación, digamos, en la tráquea. Factor de riesgo también es la edad. Se documenta que en cuanto a la edad, en edades avanzadas es más frecuente, y por otro lado también es más frecuente en varones. Tenerlo muy presente. Muy bien, si nosotros tenemos ya los factores de riesgo, si nosotros tenemos ya qué cosas generan el cáncer, entonces cómo prevenirla. Hay dos formas importantes en cuanto a cómo podemos hacer. La prevención primaria depende exclusivamente de nosotros mismos, ¿no? El evitar estos factores de riesgo, ¿no? Tratar en lo posible de evitar el tabaco y de repente hacer una forma social, o el licor también. Pero también está en nosotros y en nuestras actividades diarias, los equipos de protección personal, cuando uno desarrolla estas actividades que estamos en contacto a productos o químicos en cuanto a las exposiciones ocupacionales, ¿no? Los famosos EPPs que habría que tener en consideración. Y por otro lado tenemos la prevención secundaria. La prevención secundaria va un poquito más allá y hay responsabilidad compartida, tanto de nosotros mismos como usuarios, como también de los sistemas de salud. En el sistema de salud, en la prevención primaria es ante la evidencia de un factor de riesgo o un síntoma, derivar exclusivamente a lo que es un especialista, y ya sea un otorrinolaringólogo o un cirujano de cabeza y cuello o un cirujano oncólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que ya ir un poquito más allá y hacer estos procedimientos diagnósticos, que luego lo vamos a explicar. Muy bien. Ahora, ¿cómo se presenta y cómo se manifiesta el cáncer de laringe? En primer lugar, tenemos que considerar la ronquera persistente. Es el síntoma inicial. Si esta ronquera persiste por 2 o por 3 semanas, ya tenemos que considerarlo como algo a tenerlo en cuenta para estudiarlo mejor. Ojo, que hay personas que desde tiempos, hay personas que roncan por otras situaciones propios del árbol respiratorio, propio de la boca, por unas adenoides, por el problema de amígdalas, problema de fosas nasales, etcétera, hacen una resonancia y roncan. Eso hay que tenerlo como un patrón principal, pero no significa tampoco que vamos a abandonar y vamos a decir no, vamos a estar completamente convencidos o seguros que eso es la causa.
tenemos que investigar adicionalmente. Secuencialmente, con más razón, tenemos que hacer un estudio. ¿Por qué? Porque se puede subestimar el síntoma y la enfermedad puede estar ahí. Asimismo, también conforme va avanzando la enfermedad y el área que se va comprometiendo de la laringe, si se afectan las cuerdas vocales, va a haber lo que se le conoce como la disfonía. O sea, va a salir una voz como gallitos, decimos, ¿no? Le sale gallito, le sale grueso, y posteriormente pues puede haber dolor que se llama la odinofagia, puede haber una sensación de masa en el cuello, puede haber dificultad respiratoria, puede haber como un sonido raro que se le llama estridor, puede haber tos crónica, puede haber un sangrado con la tos que se llama hemoptisis, y obviamente pérdida de peso. Ya son síntomas, ¿no?, que van apareciendo conforme la enfermedad progresa. Pero ojo, el primer síntoma a considerar es la ronquera persistente. Ojo, eso hay que grabarnos siempre. Muy bien, entonces nosotros tenemos asociados estos síntomas, regresamos y tenemos los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Ya tenemos que empezar a orientarnos para hacer un diagnóstico. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico? De primera instancia, el diagnóstico empieza por la clínica. Investigar el cuello, ¿no? Investigar un poco lo que es la respiración, el patrón respiratorio, el patrón de deglución, cómo pasa, cómo traga la comida. Esos son los primeros síntomas que te van orientando. En el cuello podemos encontrar un aumento de la parte anterior. Nosotros lo conocemos como aumento de volumen del complejo laringotraqueal. Es un poquito medio largo el término, pero eso lo conocemos así. Aumenta de volumen, esa sensación de que algo está ahí, está atragantando, como que algo se ha quedado. Es importante considerarlo cuando lo manifiesta, porque está por dentro. Podemos encontrar algunos ganglios laterales que pueden ser propios de la enfermedad inicial, o sea, del cáncer de la laringe, o también puede ser que haya venido de otro órgano. Entonces, la exploración clínica es elemental. Pero luego sí ya vienen los procedimientos diagnósticos, los procedimientos más dirigidos. En ese caso, el examen de elección es la laringoscopía. También le conocen como la endoscopía laríngea, que puede ser directa o indirecta, pero nosotros habitualmente lo decimos laringoscopía. ¿Cuándo es directa o indirecta? Son términos que por ahí lo utilizan. La directa es cuando uno ingresa, ya sea con un tubo rígido o flexible, entra directamente por la boca, entra y mira todo el complejo, ¿no?, desde todas las partes de la laringe. Indirecta es cuando se ingresa con una fuente de luz, con un espejo, y en el espejo uno lo va mirando, ¿no? Simplemente los explico como detalles, no es tan trascendental conocer eso, porque los colegas lo van a explicar, pero como un detalle. Recuerden que la esencia del programa es abarcar algunas cositas, algunas inquietudes que en la consulta no lo decimos, siempre he dicho, lo pasamos por alto. Adicionalmente a eso, tenemos la tomografía computarizada o tenemos la resonancia magnética, que nos permite ver la localización y la extensión de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente, que ya no solamente es parte de un estudio, sino es parte ya del estudio de extensión de enfermedad, hasta dónde ha ido. Y obviamente también ahora contamos con el PET-CT o el PET-scan, que ya es un examen que hace todo el cuerpo, también es con imágenes, y eso se hace cuando hay la sospecha de metástasis, ¿no? Bien, está bobeando un poquito en el sentido de que si hacemos la laringoscopía, tenemos que hacer biopsia. Entonces, eso es importante para que nosotros le demos la información, la muestra al patólogo, porque es el patólogo, es el que confirma el diagnóstico oncológico. El patólogo es el que nos dice qué tipo de cáncer es, la agresividad, etc. Histológicamente hablando, el que predomina es el carcinoma epidermoide, ¿no?, o se reconoce como el carcinoma escamoso. Adicionalmente también hay el adenocarcinoma, el melanoma, el linfoma, el sarcoma, o sea, etcétera, etcétera. Tumores neuroendocrinos, o sea, ese nombrecito nos va a decir el patólogo.
También puede haber un cáncer metastásico, pero obviamente en la luz de la tráquea es infrecuente encontrar un cáncer metastásico que había venido de otro sitio. Lo que sí podemos encontrar es en el cuello, por fuera, que ha invadido. Eso sí podemos encontrar. Bien, hay un detalle en particular en relación a la laringoscopía. La laringoscopía, simplemente les voy a tratar de orientar un poquitito. Es un procedimiento bastante delicado, bastante complejo, ¿no? Por lo que significa el tracto respiratorio y también por la vía de acceso de la respiración. Y hay que ponernos simplemente en el contexto. Imagínense que ingresamos con un aparato a tomar una biopsia y sangra. Se va a ocluir la luz de la tráquea y no vamos a poder respirar. Y eso puede ser un peligro. Por otro lado, si manipulamos mucho, se puede hinchar, se edematiza, se cierra, se llama cierre de la glotis, se cierra, se pega y no podemos respirar. Es por eso que estos procedimientos mayormente se hacen en sala de operaciones. Y a veces los pacientes como que no lo entienden. Un procedimiento tan pequeño, ¿por qué tal o cual cosa? Y si se va a hacer en sala de operaciones, amerita exámenes preoperatorios. Si va a ser en sala de operaciones, amerita un anestesiólogo. La intubación, el anestesiólogo puede ser oral, orotraqueal o nasotraqueal. También es cosa del anestesiólogo. Y miren, lo fundamental de esto es que al hacer este procedimiento en sala de operaciones, solamente de primera instancia se toma una biopsia, porque tengo que saber de qué se trata para dar el tratamiento adecuado, ni más ni menos. Porque puede haber lesiones benignas, que son tipo verrugas, producto de los papilomas, pueden haber las displasias, que son como precáncer, que están en la tráquea. Entonces, el tratamiento va a cambiar. ¿Quién nos va a dar el parámetro del tratamiento? Número 1, el patólogo, al decirnos si es un cáncer o no es un cáncer. Y número 2, los estudios que hayamos hecho en relación a la extensión de la enfermedad. ¿Por qué esta particularidad? Porque de eso depende el tratamiento que vamos a hablar. Miren qué interesante, ¿no? Adicionalmente a eso, también decir, la laringoscopía primaria puede ser o es para diagnóstico y el segundo caso es para la cirugía, cuando se trata de cirugía de conservación. Mira, o sea, son dos procedimientos prácticamente. En el instituto, va a ser un hospital grande, complejo, con todas las digamos, tenemos todos los recursos, se puede hacer en consultorio. La laringoscopía indirecta se le puede hacer, la laringoscopía indirecta se le puede hacer. ¿Pero por qué? Porque contamos con sala de operaciones ahí nomás, en 2-3 minutos ya estamos en sala ante cualquier eventualidad para tomar otro procedimiento. Entonces, por eso es que se hace de rutina. Muy bien, aparte de esto, ya tenemos las imágenes, tenemos la biopsia, y ya tenemos prácticamente todos los estudios. Es lo que vamos a catalogar los estadios clínicos, que siempre lo hemos dicho, el del 1 al 4. El 1 es cuando está inicial, cuando está por dentro, y el 4 cuando es metastásico. ¿De qué nos va a servir eso? Los estadios clínicos. ¿De qué nos va a servir las biopsias, el poner el nombre? Para los tratamientos. Bien, entonces, ahora vamos a hablar del tratamiento en forma sucinta. Recuerden que en los tratamientos tenemos la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. En forma para laringe, lo tradicional siguen siendo estos, pero ahora los estudios, hay avances en estudios y avances en tratamientos que nos dan otra connotación, otro resultado, pero todo esto está en relación a la conservación de la tráquea. O sea, en otras palabras, conservación de la voz. Porque recuerden que es lo primero que nos une, es lo primero que uno mueve, es lo primero que uno se relaciona. Imagínense. Entonces, vamos al tratamiento tradicional. El tratamiento tradicional es la cirugía. Dependiendo del tamaño de la lesión, puede ser una cirugía desde una resección propia por la boca, ¿no? Un tratamiento de resección transoral, le decimos nosotros, podemos retirar solamente el fragmento dando el margen, depende del tamaño, ¿no? Y si es que la lesión es grande y obviamente, digamos, el contexto de la histología, o sea, de los tumores, por decir, el patólogo nos da el apellido,
y no responde, sabemos que no va a responder a la quimioterapia y la radioterapia, entonces se puede optar por un tratamiento radical que se llama la laringectomía parcial o total. La laringectomía, ¿no? Es el procedimiento de retirar la laringe. ¿Y cómo va a quedar el paciente? Obviamente queda por acá con un traqueostoma. Ustedes han visto que hay pacientes que tienen un huequito con un tubito, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia, digamos, de todo eso? Adelanto. Es en el sentido de que pierden, pues, las cuerdas vocales, por tal motivo no hablar, pero pueden hacer una voz esofágica con las terapias, pueden comprar una prótesis y poder hablar, ¿no? Lo que se conoce medio, unas voces medio raras, pero es la forma como después se logra reinsertar y comunicar estos pacientes. Asimismo, también se opta por la quimioterapia y la radioterapia en dos factores. Número uno, cuando existe la posibilidad de recurrencia, tratamiento complementario. Estamos hablando después de la cirugía. Se puede optar por quimio, radio. Y también en cánceres metastásicos, que han ido a otro lugar, obviamente, y con cánceres metastásicos, el tratamiento los tratamientos entre quimio y radio son paliativos. Pero, ¿qué hacemos si nosotros tenemos, tradicionalmente hablando, queremos conservar la tráquea? Todavía es posible porque la histología es adecuada, porque el cáncer todavía está en etapas iniciales, pues actuamos con este tratamiento que se llama trimodal. Se da la cirugía, se puede resecar el tumor, solamente el tumor, si es que es resecable y pequeño, luego se da la quimioterapia y luego se da la radioterapia, ¿no? Según cómo se establezca en estos estudios, ¿no? Eso es lo tradicional que hasta ahora lo manejamos. Los estudios más, ahora los estudios más complejos, más recientes, los avances en los tratamientos ya nos llevan a hacer tratamientos mucho más sofisticados, mucho más dirigidos, digamos así. En cuanto a eso, pues todos estos tratamientos están con la finalidad de preservar, todas esas estrategias son para preservar la laringe, por tal motivo preservar la voz. Estos protocolos son quimioterapia, radioterapia. La cirugía puede ser transoral también o puede ser con cirugía robótica, la cirugía con láser, ¿no? Para resecar solamente el tumor. La quimioterapia va dirigida, que tiene varios que lo vamos a ver después, y la radioterapia puede ser localizada. Existe la radioterapia conformacional o la radioterapia se le conoce como la radioterapia de la emisión de protones, ¿no? Por acá lo tengo descrito, ¿no? Esta radioterapia con intensidad modulada se le dice, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que el tratamiento sea más dirigido y deje menos secuelas, o sea, menos daño a los órganos vecinos o a las partes sanas vecinas. Entonces, toda la idea es conservar en el complejo. Y adicionalmente, pues en la quimioterapia se ha avanzado mucho con la inmunoterapia, con el estudio genético, con la terapia dirigida, se ha avanzado mucho con los anticuerpos monoclonales que se está dando, ¿no? Entonces, hay que entender que todo esto es una medicina, se practica la medicina personalizada, que se llama el tumor board. O sea, la idea es que nosotros tengamos, digamos, una comunicación directa en lo que el paciente quiere, lo que la enfermedad nos permite y lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Por eso es personalizado. Pero estamos avanzando en este campo. Muy bien, lo único que hay que ver, lo tradicional lo tenemos. En cuanto a las nuevas estrategias, lo estamos integrando. El problema es que ese proceso de integración dura tiempo y además nos lleva a recursos, a consumir recursos. Y para eso tiene que haber un programa nacional, tiene que haber un buen presupuesto, tiene que haber buenas instituciones que tengan todos estos tipos de servicios que nos podrían brindar. Muy bien, ya terminando esto, vamos al pronóstico. El pronóstico va a depender mucho de dos cosas. Va a depender tanto del momento del diagnóstico y va a depender de la respuesta al tratamiento, ¿no? Hay un detalle que al hablar de anatomía hablamos de tres partes y hablamos de la glotis. Tiene mejor pronóstico, ¿por qué? Porque el primer síntoma que avisa es la ronquera, y la ronquera se presenta cuando hay un pequeño compromiso de la cuerda vocal, de la glotis.
Entonces se diagnostica más temprano, por tal motivo tiene mejor pronóstico. Pero ¿qué pasa con las otras áreas, tanto de la supra como de la infralaringe? Es prácticamente un tumor escondido y se manifiesta cuando ya está grande, cuando ocluye la vía respiratoria, cuando sangra o cuando ya produce esa dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, por ese motivo es que estas zonas a considerar desde el punto de vista anatómico repercute en el pronóstico y también en el estudio a tiempo por la manifestación. Muy bien. El pronóstico en etapas iniciales existe una sobrevida a 5 años hasta el 85%. El 85% de los pacientes van bien a 5 años y en etapas avanzadas solamente hasta un 30%. Ahora, siempre es bueno considerar estos porcentajes. No podemos determinar de qué lado estamos mientras no haya terminado el tratamiento. Dios quiera que todos estén en el 85%. Pues va a haber un 15% que a pesar que hacemos todos los esfuerzos no se va a poder controlar. Recuerden que las decisiones que se toman están en relación al contexto de la enfermedad. La idea es salvarles la vida. Y claro, en este que hemos hablado, lo que queremos es preservar la función, preservar la voz. Pero a veces estamos obligados a optar por ser más radicales con el afán de preservarles la vida. Muy bien. Como secuelas, ¿qué quedan? Las secuelas físicas van a depender de los procedimientos que se ha hecho. Por le decimos, si retiramos la laringe, queda una secuela pues, de estar con la traqueostomía toda su vida, optar por las prótesis, optar por una terapia para la voz esofágica. Queda alteraciones en la deglución, alteraciones en la respiración, queda sequedad de esa mucosa, queda fibrosis producto de la radioterapia, y algunas alteraciones dentales en la boca, sobre todo cuando se recibe radioterapia. ¿Qué queda como secuela emocional? Como secuela emocional queda ese aislamiento social, un poco de la pérdida de la autoestima al perder la voz, la falta de comunicación que repercute en la sociedad, repercute en las actividades laborales. Entonces esto lleva a una ansiedad, lleva a una depresión y también al miedo a la recurrencia. Repito, no tenemos que tener miedo a la enfermedad. Tenemos todas las alternativas para poderlos controlar a tiempo. Incluso con las nuevas estrategias tenemos esa gran posibilidad de salvar el órgano, salvar la voz. Muy bien. ¿Y qué cosas nos llevan a un diagnóstico tardío? ¿Por qué siempre hablamos que todos los cánceres llegan en etapa tardía? Esta no es la excepción. Y hay que entender, los síntomas son silenciosos, que uno no da la importancia y mayormente son atribuidos a otras causas. Entonces, eso como en cualquiera de las otras enfermedades. Entonces hay que tener mucho cuidado. Repito, ronquera más de 2 semanas, ir al especialista. También es la baja percepción del riesgo. ¿Por qué? Porque lastimosamente hemos normalizado los síntomas. O también hemos hecho hábitos, ciertas costumbres que son nocivas. Por otro lado, también el retraso en la atención primaria. Existen estas barreras burocráticas, administrativas, las distancias, la barrera geográfica, el factor económico, influye mucho en cuanto al acceso a los servicios de salud. Y eso ya corresponde a un sistema propio, eso no está mucho en relación hacia nosotros, ¿no? Y adicionalmente también la falta de información. No hacemos este tipo de programas, yo quisiera que haya muchos más para poderlos ilustrar. Es la forma de cómo ayudar a un sistema de salud que es bastante deficiente, porque generamos conciencia y generamos reflexión, ¿no? ¿Qué nos corresponde a todas las instituciones? Empezando desde los más grandes hasta los más pequeños. Pero si llamamos a los más pequeños, es la capacitación al personal de salud en el primer nivel de salud, donde se ponga, digamos, de conocimiento, o siempre he dicho, en el algoritmo diagnóstico se considere este tipo de síntoma y esta probabilidad diagnóstica. Por tal motivo, enviarlo al especialista a tiempo, ya sea al otorrino, o ya sea al cirujano cabeza y cuello, o ya sea al cirujano oncólogo. Es una tarea de todos nosotros, conservar todo esto y con la única finalidad de preservar la vida. Muy bien. Dicho esto, eso es todo por hoy. Los invito siempre, les recalco, por favor, suscríbanse al canal. Esto nos ayuda mucho.
También síganos en redes sociales, en las otras, síganos en Facebook, síganos también en Instagram y en el programa de radio que también tenemos en nuestro hermano programa que es Viviendo con Esperanza. Así que está en ustedes continuar con esta información, brindar esta información que es bastante sabia, bastante práctica, creo yo. Lo pueden revisar si lo desean, ¿no? Porque con ese accionar de compartir la información podemos estar salvando una vida quizás. Así que muchas gracias y bendiciones. A seguir adelante, nos vemos. Chao.